Se me pasó bien rápido esta hora. Y como que apenas estábamos empezando a hablar y ya se terminó la primera hora. Qué barbaridad. El tiempo va bien rápido. ¿O será que ya son los aires de Navidad y ya me quiero ir de vacaciones? ¿Quién sabe? Fíjense que me estoy dando cuenta ahorita que me veo grabado en la pantalla que traigo la barba chueca. Ya no veo bien. Según yo me la dejo derecha. Y ya estoy viendo ahí que estoy bien chueco. Ni modo. A ver, ya se están conectando. No se les olvide registrar su asistencia y vamos a seguir. Entonces, les decía, hay objetivos específicos. Lo que tenemos que hacer independientemente de que yo como auditor decida qué reviso y qué no reviso. Y estos son los objetivos que quizás se van a parecer a los de los otros boletines, pero tienen otra aplicación. Aquí dice, comprobar que todos los pasivos del balance son reales y que cumplen con las características de obligaciones presentes. ¿Cómo puedo comprobar que son reales y que cumplen estas características? ¿Qué puedo hacer? El que me quiera contestar. ¿Cómo compruebo que mis pasivos son reales? Mediante comprobantes, ¿Como cuál? facturas, Una factura. ¿Qué tiene que aparecerme en la factura para que yo diga sí existen? pues que el RFC sí sea de la empresa, el monto, el día, lo que compré, la descripción. Ok, muy bien. Muchas gracias. Que no esté cancelada, porque luego hay quienes inventan operaciones, te dan la factura, tú la registras y luego el otro la cancela y él nunca tuvo ese movimiento, pero tú ya quedaste. Que era lo que hacían cuando existían las facturas de papel, ¿verdad? Muy bien. Y luego el B dice, verificar que los estados financieros incluyan todos los pasivos a cargo de la entidad por obligaciones, emisión de obligaciones, adeudos a proveedores, obligaciones acumuladas, retenciones del efectivo, cobros por cuenta de terceros, anticipos de clientes. ¿Cómo compruebo yo esto? ¿Cómo demuestro que sí incluyen todos los pasivos? ¿Cómo lo demuestro? ¿Por un estado de cuenta? En un estado de cuenta me va a aparecer a quienes yo les debo, pero ¿cómo me entero que estén todos los que deben de estar? ¿Qué puedo hacer? ¿Un inventario físico de los activos? No, eso sería muy tardado para mí. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo le pediría a la empresa que me mostrara su relación de cheques, de pagos, porque allí me aparecerían los pasivos no registrados. Por ejemplo, ¿cómo reconozco yo que estoy pagándole a un proveedor? ¿Qué asiento contable tengo que tener? ¿A dónde cargo y a dónde abono cuando le pago a un proveedor? Pues sería Carga bancos. Cargan el gasto y Digo, carga. a bancos. banco. A ver, Abono en bancos. ¿y dónde cargo? Proveedores. A proveedores.
Y oí una voz de mujer que me dijo, carga a gastos. Si yo cargo a gastos y abono a bancos, estoy registrando un pasivo. Estoy considerando un pasivo no registrado. Porque cuando yo registro un pasivo, cargo al gasto o al costo con abono al pasivo. Ajá. Pero si yo no tengo registrado ese pasivo y ya lo tengo que pagar, lo que yo voy a hacer es que voy a cargar al costo o al gasto con abono al pasivo. Muchas empresas, cuando llega diciembre, meten todas sus cuentas por pagar y diciembre se convierte en el mes que más pasivos tiene. Pero de pronto no mete todos, se le olvida alguno. Y lo tiene que pagar en enero o febrero. Y luego vemos el cheque que dice, cargo a costo de ventas por 3 millones de pesos con abono a bancos. ¿Por qué tanto dinero? Porque es un pasivo que no registró. Él en diciembre tuvo que haber hecho cargo a compras o a almacén con abono al pasivo. Pero como no lo hizo, se le olvidó, y ya lo tiene que pagar, pues lo manda directo al gasto. Y eso está mal. Ahí es como nosotros nos damos cuenta si está registrando, o sea, si está pagando pasivos no registrados. Luego dice acá, verificar la correcta identificación de los pasivos garantizados con gravámenes sobre activos u otras garantías. ¿Cuáles serían los pasivos que pueden recibir como garantía un activo? Los créditos hipotecarios. Así es, porque la garantía ahí sería el edificio o el terreno que estás comprando, ¿verdad? ¿Cuál otro? Bancarios, ¿no? Sí, porque el banco te puede decir, te voy a prestar para que compres mercancía, pero si no me la pagas, te voy a recoger la mercancía. Entonces, lo que te prestó para que compraras, eso queda en garantía si no le pagas. Muy bien. Dice, comprobar que los pasivos están adecuadamente clasificados de acuerdo a vencimiento, denominación, exigibilidad y materialidad. ¿Qué significa eso? Pues podría ser que estén realmente, por ejemplo, si es a corto plazo, que realmente estén en pasivos a corto ¿Ah? o a largo plazo. Sí, algo ¿Y así. qué más? ¿Y qué más? Dice, de acuerdo a vencimiento, denominación, exigibilidad y materialidad. En cuanto a vencimiento, ya me explicaste que si es a corto plazo, menos de un año, tiene que estar aquí. Perfecto. Que también pues estén separados adecuadamente, ¿verdad? Para que yo puedas identificar que no solamente está como corto plazo porque se paga máximo en un año, sino también cuáles están con gravámenes sobre activo. Yo puedo poner créditos bancarios así nada más. No voy a saber si hay algún hipotecario porque nada más dice créditos bancarios. Pero si le pongo créditos hipotecarios, simplemente porque me aparezca el hipotecarios, estoy reconociendo que tiene que ver con la adquisición de un bien inmueble. Entonces ya estoy identificando su procedencia. Muchas gracias. Dice, comprobar que el importe de las provisiones se haya reconocido. ¿A qué se refiere esto? Es el inciso E.
¿Qué tipo de provisiones tiene que hacer la empresa? A lo mejor hago una provisión de aguinaldo, a lo mejor hago una provisión para pago de prima vacacional, aunque no entra en este boletín, pero yo tengo que hacer una provisión para reconocer que debo. Pues nada más verificar cuál es el soporte de esa provisión, ¿verdad? A ver, ¿con base en qué registraste? Si yo tengo intereses por pagar, por ejemplo, ¿con base en qué estoy determinando cuáles son los intereses que tengo que pagar? A lo mejor me van a mostrar una corrida de intereses y ahí veo cuáles son, ¿sí? Entonces, con eso yo estaría comprobando las provisiones. Y si existieran pasivos contingentes, esto lo tendría que ver con el abogado de la empresa. Porque me va a decir si hay conocimiento de alguna posible demanda por un trabajador, por un proveedor, por un cliente, y eso origina una contingencia, que puede ser a mi contra o puede ser a mi favor, según ceda la autoridad. En cuanto al control interno, nos dice que vamos a seguirlo regulando con base en el boletín 3050. Pero que en cuanto a objetivos específicos, pues se va a cumplir lo que aquí señala la 3050. Dice, debe de existir segregación de funciones, debe de existir una autorización a diferentes niveles para que yo pueda contratar pasivos, para que yo los pueda garantizar. El hecho de que yo sea jefe no significa que por ser jefe puedo hacer y deshacer. Ahí tendrán que decir quién puede hacer qué y hasta dónde. ¿Sí? Y también nos dice que tenemos que dejar todo evidenciado, todo debidamente soportado con documentos. Por lo tanto, nos pide que utilicemos órdenes de compra, notas de recepción y que éstas estén prenumeradas. También dice que el control interno deberá de estar al pendiente de que alguien haga el análisis de las facturas, que alguien revise los precios, a ver si son los que habíamos acordado. Yo puedo cotizar, vamos a pensar un embarque por 1 millón y cuando me lo traen, me lo embarcan por 1,5 millones. Y decir, oye, pero es que yo lo había visto a 1 millón, ¿por qué 1,5 millones? Entonces, alguien tiene que analizar y decir, a ver, espérate. Si ahí habíamos quedado en 1 millón, 1 millón es 1 millón, no me le aumentes. Alguien tiene que verificar y si no existe ese alguien, por eso luego surgen las discrepancias, porque nadie estuvo al pendiente de que coincidieran los precios, de que coincidieran las cantidades, de que coincidieran los productos. Y también dice que parte del control interno es estar al pendiente de lo que corresponde a impuestos. El impuesto no se ve en este boletín, pero no dice de que vamos a calcular y vamos a determinar. La provisión del impuesto es un pasivo nada más. Y aquí nos dice, asegúrate de que existe. Oye, ¿por qué no hay pasivo del impuesto sobre la renta? Ah, es que como el boletín dice que no entra, pues yo no lo hice. No, una cosa es que diga que no entra como sugerencia de revisión y un procedimiento específico, porque el procedimiento será lo que te indique las leyes y sus reglamentos. Pero no quiere decir que no forma parte del pasivo y que no tengas la obligación de verificar que esté adecuadamente soportado, que no nomás sea una cantidad por poner dentro del balance. Debe de existir un soporte documental. También dice que debe de existir una buena comunicación, porque es esencial la comunicación. ¿Qué pasa si la hay o no la hay? Bueno, si no hay una buena comunicación, pues no hay un buen control interno, ¿no? Puede haber malos entendidos, puede haber un descontrol en cuanto al manejo del producto y pues otras situaciones que afectarían al desempeño de la empresa. Así es. El control interno es como el parámetro, ¿verdad? Y a lo que tienes que hacer. Tú puedes tener mucha experiencia. Vamos a pensar, eres el contador y ya tienes mucha experiencia porque has trabajado en muchas empresas. Pero cada empresa tiene su criterio.
Cada empresa tiene su estilo y tú deberás de apegarte al criterio y al estilo de la empresa, siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la ley, porque tú también tienes que estar al pendiente de que cumpla con lo establecido. Muy bien. Entonces, dice que el auditor debe conocer y comprender los procedimientos y métodos que utiliza la administración para evaluación y registro contable de pasivos y provisiones. Y dice que la estructura de control interno puede disminuir la posibilidad de registro en los pasivos y provisiones. El control interno es para eso, para proteger a la empresa. Entonces, cuando yo reconozco un pasivo, también tengo que pensar en la protección y por lo tanto no puedo reconocer pasivos de más o de menos porque eso estaría atentando contra mi propia empresa. ¿Cuál sería el riesgo de auditoría? Bueno, yo puedo enfrentarme con varios riesgos. Riesgos de auditoría, vamos a entender que son cuestiones que no siempre están bajo nuestro control. Y aquí nos dicen que un riesgo puede ser la falta de segregación de funciones. Lo normal dice, hay una persona que autoriza, otra persona hace el registro y otra persona tiene el control. O sea, no puedo tener una sola persona que haga las tres funciones. Entonces, si no existe porque sea poco personal, no es una justificación. Es que yo hago todo porque nada más somos 2 empleados. No quiere decir que está bien. Está mal y debería de haber más gente para que separaran las actividades. Pero no puedo pagar más gente. Ok, no puedes pagar más gente, pero no quiere decir que estás bien. Y esto va a seguir estando mal hasta que tú separes. Que no hay quien autorice. Cada quien se autoriza como Dios le da a entender. No, aquí sí tenemos que poner un control. Y yo puedo decir, Josué autoriza compras hasta 100,000 pesos. Jesse hasta 500,000. Y Nimsi hasta 1,000,000. Cualquiera de los 3 puede firmar dentro de su rango. Si Josué no se encuentra y él autoriza hasta 100,000, lo puede firmar Jesse porque está dentro del rango de Jesse. Jesse firma hasta 500. Si no está Jesse, lo puede firmar Nimsi, sí, porque está en su rango. Ella firma hasta 1,000,000. Si no está Jesse y alguien tiene que autorizar una compra de 500,000, no la puede autorizar Josué porque su rango llega hasta 100. Pero Nimsi sí, porque el de ella llega hasta 1,000,000. Si Nimsi no está, no la pueden autorizar ni Jesse ni Josué, porque sus rangos son más pequeños que el de Nimsi. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que se evite gastos innecesarios o improcedentes. Registros contables poco confiables. ¿Por qué es un riesgo? Bueno, el hecho de que mis balanzas no cuadren, eso es un registro poco confiable. A ver, ¿por qué no cuadra? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué momento se descuadró? ¿Qué parte del proceso de actualización del programa nos brincamos? Los que capturan pólizas, los que capturan en Omipad, en Checkpack y en Compact, saben que hay pólizas dentro de línea, fuera de línea, que si no le das validar, no las valida, etcétera. Y a lo mejor algún procedimiento de estos se nos olvidó hacer y se quedó la póliza como en el limbo y hace falta su captura real. Está capturada, pero de a mentiritas. Eso nos presenta información errónea porque de pronto el auxiliar se puede afectar, pero el balance no. Cuando dan de alta una cuenta, ustedes le ponen esa acumuladora o se acumula a la cuenta de, y si yo me equivoco en ese renglón, ya la mandé a otro lado. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Eso provoca registros contables poco confiables y es un riesgo de auditoría. Ausencia de controles. ¿Qué significa esto? Nadie está verificando que las cosas se hagan bien. ¿Sí? Si sale mercancía, nadie verifica que lo que salió es lo que tenía que salir. Una vez yo fui a revisar un hotel
que se acababa de comprar en Puerto Vallarta. Era un hotelito chiquito porque se iba a manejar como tiempo compartido. Y cuando yo llegué, había un desfile de gente que salía del hotel con un televisor cada una. Y le digo, ¿a dónde van con eso? Los llevamos a mantenimiento. Le digo, ¿todos? Sí. Le dije, a ver el documento. No, pero es que ¿quién es usted para que le enseñemos el documento? Le digo, soy el auditor y yo vengo a revisar este hotel y yo no tengo ninguna instrucción de que se van a llevar los televisores a mantenimiento. Así que con todo y pena van para atrás. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Se estaban robando los televisores, los mismos empleados. Como se estaba vendiendo el hotel, dijeron, no van a saber nada. Así que nos podemos robar los televisores, nos podemos robar todo lo que queramos. Pero no contaban con que yo llegaba en ese momento. Entonces, si no hay un control, si no hay un documento que diga, se autoriza que salgan 50 televisores a mantenimiento, ¿verdad? ¿Dónde puedo yo demostrar que se estaban robando las cosas? A ver, ¿dónde dice que salen a mantenimiento? ¿Dónde dice cuál es el taller a donde se van a llevar? ¿Dónde está la firma de quien autorizó? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo estoy seguro que esa es su firma? Debe de haber un control para evitarnos este tipo de problemas. Si la compañía no tiene nada de esto, ese es un riesgo de auditoría. Si yo observo que además hacen ajustes muy frecuentes a las cuentas de pasivo, me los aumentan, me los disminuyen sin ningún motivo aparente, eso significa que allí hay un problema. Algo está siendo inventado y están moviendo el pasivo a conveniencia. A lo mejor tengo allí algo escondido, una operación que yo no quiero que se enteren y la desaparezco, la vuelvo a poner, la vuelvo a quitar. Esos ajustes deben de llamarme la atención de que algo está pasando ahí y que algo tratan de esconderme. También es una situación un poco extensa en cuanto a todas las posibilidades de riesgo de auditoría que yo puedo encontrar aquí. Todo lo que dicen estos incisos. Y yo como auditor debería estar consciente que puede que en la auditoría que yo tenga no aparezcan o que puede que aparezcan todos esos. Entonces tendré que cerciorarme de que exista evidencia de su falta de aplicación o de su aplicación para que yo pueda evaluar el efecto del riesgo de auditoría. ¿Cuáles serían los procedimientos de auditoría? Bueno, dijimos que los procedimientos de las técnicas, el boletín me los recomendaba, pero yo como auditor soy el que decido cuál utilizo. Pero también hay procedimientos que son indispensables y no los puedo hacer a un lado. No puedo decir, no, es que yo soy el auditor y digo que no los voy a hacer. ¿Cuál sería uno indispensable que no lo puedo omitir? ¿Qué se les ocurre como procedimiento de auditoría? Que yo no pueda omitir, que no me pueda hacer desentendido. Pues indiscutiblemente la planeación. Yo no puedo hacer una auditoría si no he planeado. Y aquí dice que la planeación se debe de hacer conforme al boletín 3040. Entonces, aunque yo sea el auditor y tenga la posibilidad de elegir qué procedimientos, no lo puedo hacer a un lado. Es a fuerzas, es de cajón. Necesito planear para poder identificar qué tengo que hacer. Entonces, el primer procedimiento que voy a utilizar es la planeación. El segundo, la revisión. Yo no puedo hacer una auditoría si no hago una revisión analítica. ¿Y qué significa una revisión analítica? Pues que voy a hacer el análisis de lo que está sucediendo allí. No puedo decir que no, eso es obligatorio. Lo que sí puedo decidir es cómo hacer ese análisis. ¿Qué tantos papeles de trabajo necesito? ¿Hasta dónde creo yo que es suficiente, conveniente? Eso sí lo puedo decidir. Entonces, este procedimiento también se aplica. Y dice aquí
que dentro de esos análisis, de esa revisión analítica, yo puedo utilizar cualquiera de estos. Hacer un análisis de variaciones. ¿Cómo lo hago? Comparo un ejercicio con el otro. Si ustedes recuerdan, dentro de las cédulas sumarias, aparece una columna que dice estados financieros al 31 de diciembre de 2018. Y luego aparece otra columna que dice estados financieros al 31 de diciembre de 2019. ¿Por qué hacemos ese comparativo? Para que yo pueda determinar variaciones. Y a lo mejor la variación me ayude a identificar qué cuentas tengo que analizar. ¿Cuáles analizaría? Pues donde existe la variación más fuerte, a la baja o a la alta. Realizar pruebas globales de impuestos o de intereses, de regalías y de comisiones, sí, me funciona. No van a ser resultados exactos, pero van a ser resultados aproximados, porque son pruebas globales. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que pago rentas y mi renta no es un importe fijo, es un importe variable de acuerdo a la ocupación, de acuerdo al volumen de ventas, de acuerdo al volumen de producción. Yo sé que debo de tener un presupuesto y que a ese presupuesto me tengo que ajustar. Me puede servir ese dato del presupuesto para que yo pueda evaluar y realizar un cálculo global. A ver, si es cierto el presupuesto, yo debo de vender entre 10,000 y 15,000 piezas por mes. Entonces, yo puedo hacer mi media entre 10 y 15, 17 y medio. Entonces, yo puedo agarrar entre 10 y 15 son 12 y medio. Yo agarro 12 y medio, lo multiplico por 12 y debe de ser el aproximado de mi producción anual. Estoy haciendo un cálculo global. Si lo quiero a detalle, entonces voy a tomar la producción de enero, la producción de febrero, la producción de marzo, hasta que llegue a diciembre, la sumo y esa es mi producción total. Pero mientras, puedo usar un cálculo global. ¿Cuál es la utilidad de los cálculos globales? Me permite ver la razonabilidad del monto del gasto. También dice, comparación del número de días de crédito con la del año anterior. ¿Para qué me sirve? Bueno, si se disminuyó, si se aumentó, tengo que conocer la razón. ¿Por qué me da más plazo? ¿Por qué me da menos plazo? ¿Qué sucedió en el Inter para que se haya cambiado? Podemos decir es que con motivo de la pandemia me cancelaron todos los créditos y ahora me manejo como si fuera contado comercial. ¿Cómo es el contado comercial? Puede ser pago en este mismo momento o pago a más tardar en 8 días. Es el contado comercial. Dice, también hace un estudio y análisis de las juntas de consejo de administración. ¿Qué tengo que ver con las juntas de consejo? En esas juntas se hablan muchas cosas de la empresa y allí pueden hablarme de que si se aumenta o se disminuye los pasivos. Si la empresa decide que necesita tener más pasivos, en la junta de consejo se tendrá que autorizar. Si la junta dice que ya tengo que quitarme los pasivos porque me están asfixiando, yo tengo que ver que efectivamente hay una disminución de deudas. La empresa está pagando sus deudas. También dice que yo tengo que aplicar índices y razones financieras y en eso ustedes son expertos. Tuvieron a sus maestros Carlos y Daniel para enseñarles cómo. ¿Para qué sirven las razones financieras? ¿Quién me explica? Uno solo. ¿Para saber cuánto qué? ¿Para saber cómo está la empresa? Sí, eso te va a dar tranquilidad o te va a dar preocupación. Y como tú eres un auditor, tú también debes de saber sacar esas razones financieras y tú puedes evaluar la situación de la empresa. Como parte inicial, tenemos que hacer el estudio de evaluación del control interno. Revisar qué es lo que tiene implementado. Ya dijimos que lo hacíamos con base en el boletín 3050 y que debemos de evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues a través de cuestionarios, por flujogramas o por entrevista. Hacemos un memo de cómo se controla el control interno.
Dice que ya debo de guardar mi chat. ¿Ya se registraron todos? Me aparecen 16. Muy bien. Vamos a guardarlo. Qué chiquito se me hace el tiempo de pronto y se acaba la sesión. Ahorita nos quedan 9 minutos. Cuando se corte se vuelven a conectar porque hoy salimos hasta las 11, acuérdense. 10:50. Pruebas de cumplimiento. ¿Qué son las pruebas de cumplimiento? La manera en que yo voy a comprobar que lo que dice el control interno se está haciendo. Entonces yo hago las pruebas de cumplimiento que considere suficientes y necesarias. ¿Cuál es la finalidad? Pues comprobar el grado de confianza que merece el control interno. Pruebas sustantivas. ¿Qué es esto? Bueno, son aquellas en donde yo voy a obtener todas las evidencias, todas las muestras, los comprobantes de que algo se hace bien o de que algo se hace mal. ¿Y cuáles son mis pruebas sustantivas? Pues todas las cédulas de trabajo, todo lo que yo tengo ahí para indicar qué fue lo que yo hice durante la auditoría, sobre qué trabajé. Una prueba, dice, bueno, vamos a hacer una confirmación de saldos. Así como hicimos la carta para los clientes en la sección de B, vamos a hacer una carta para los proveedores en la sección de AA. Y en esa confirmación, que es una técnica de auditoría, en donde yo voy a poder recibir de la misma persona que conoce la operación, en este caso el proveedor o el acreedor, la realidad sobre la causa que yo estoy investigando. Él me va a decir si es cierto o si es falso. ¿Y por qué debo de creer yo en él? Porque él es parte de la operación y debe de tener conocimiento de lo que sucede. Entonces, yo puedo elegir el tipo de formato que voy a utilizar con el proveedor. El formato es muy similar. Cambian solamente unas palabritas. En el del cliente aparecía una leyenda que decía no es requerimiento de pago. Esa leyenda se elimina dentro de la carta del proveedor. ¿Qué otra cosa cambia? En la carta del cliente dice el saldo al 31 de diciembre de X año por la cantidad a nuestro cargo es de, en este caso ya no sería, perdón, decía, sí, a nuestro cargo, acá puede ser a nuestro favor, porque es a favor del proveedor. Entonces se sustituiría esa palabra. Pero todo lo demás es exactamente igual. Pagos posteriores. ¿Para qué me sirve esta técnica de auditoría? Si yo digo, el proveedor Josué no me contestó y dice que yo le debo $500,000 de pesos. Pido el expediente del proveedor Josué y ahí me tiene que aparecer lo que yo le pagué en enero, febrero o marzo. Y en esos pagos debe de hacer referencia al pasivo que tiene conmigo. Si aparece el número de factura que estoy investigando, si aparece el nombre del proveedor, quiere decir que está cubriendo un pasivo y yo pido la póliza de cheque o el documento que soporte esa operación y cuando yo la esté analizando, me tiene que decir que es exactamente la factura que yo buscaba y que la tenía registrado dentro del pasivo. Si ya la veo anexa al cheque, quiere decir que ya se pagó. Entonces, el proveedor no me contestó, pero allí hay evidencia de que ya se le pagó. A lo mejor hay hasta una firma de recibido del proveedor. Con eso me basta. También dice que cuando yo estoy pagando, debo de tener certeza de la documentación que va anexa al pago. ¿Qué debo de encontrar allí? Pues documentación que evidencie que estoy pagando algo que yo debía. Si no hay forma de demostrar que yo debía esa cantidad, se puede entender que a lo mejor yo estoy pagando otra situación y puede ser algo que no tiene que ver con la empresa o puede ser un pasivo no registrado. Yo les decía, oye, el asiento dice cargo a gastos, abono a pasivo. Vamos a ver la documentación que es.
Si me dice compra de pintura para pintar el área de ventas, pues sí, que se vaya al gasto. Pero dependiendo del monto es donde yo decido si se va al gasto o no. Si es muy importante, es un pasivo grave y se tiene que provisionar. Si es un pasivo de 1,000 pesos, 500 pesos, pues sí se puede ir al gasto directamente. Ahí no hay problema. Dice, investigación en busca de posibles pasivos no registrados. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya les había explicado. Voy a pedir el consecutivo de cheques y ahí voy a buscar las pólizas, qué asientos hacen, a dónde cargan, a dónde abonan y por qué cantidad para poder identificar la incidencia de ese tipo de situaciones. Si hay pasivos no registrados por mí. Verificación de cálculos y pruebas globales. Eso ya son en las cédulas de trabajo. En la actividad aritmética de revisión. La corrección del cálculo, la suma, la multiplicación, la división, etc. Y declaraciones de la administración. La administración nos debe de dar un documento en donde se hace responsable de todo lo que ocurra, esté ocurriendo u ocurrió en el transcurso del periodo de tiempo que ya estamos analizando. ¿Sí? Acuérdense que el hecho de que yo la esté revisando no quiere decir que ya sea responsabilidad mía o no. En cuanto a los procedimientos de auditoría recomendados, dice que podemos hacer todos los que aquí nos recomiendan. ¿Sí? Verificar que están los pasivos debidamente reconocidos y evaluados, que en el caso de préstamos el efectivo, pues se haya recibido el préstamo y se haya evaluado el efectivo de manera adecuada, que en el caso de que los pasivos se estén cubriendo con base en tablas de amortización, pues verificar que esa tabla es correcta, que aparece dentro del contrato que le dio origen, que no hay ninguna variación en cuanto a cantidades y en cuanto al mes de aplicación, etcétera. ¿Sí? Y también nos pide que identifiquemos en el caso de acciones con voto limitado o la existencia de posibles dividendos por pagar y que pudieran estar registrados como pasivos dentro de otro renglón. Acuérdense que uno de los objetivos era verificar que el pasivo estuviera registrado donde correspondía. Y si proviene de dividendos, pues yo lo tendré que poner así, dividendos por pagar. No lo puedo disfrazar a que aparezca en otro concepto, porque entonces no estoy cumpliendo con la norma. Como ven, todo esto habla de lo que tenemos que tener presente. Y de ahí llegamos a los procedimientos de auditoría de presentación de pasivos. Y de esto yo señalaría principalmente esto. Puedo hacer muchas cosas, pero yo me tengo que asegurar de esto, con los procedimientos que yo aplique. La agrupación de las cuentas de pasivo de acuerdo a que se acumulen o se agrupen aquellos que son muy parecidos o semejantes. ¿Cuáles son sus condiciones de exigibilidad y cuánto es la materialidad respecto al resto de los activos? Si estamos hablando de que tenemos créditos bancarios, pues asegurarnos de que el pasivo está incluyendo todos los anexos o todos los derivados de ese crédito. ¿Qué se puede derivar de un crédito? ¿Quién me responde? Intereses. Un interés. ¿Y eso lo puedo identificar en el contrato? Sí, debe venir